Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar la función jerarquía y cómo tratar los valores que ocupan la misma posición dentro del rango. Con la función jerarquía, si en un rango tengo dos valores iguales, nos devuelve la misma posición, y en el siguiente valor nos da la posición que ocupa saltando todos los utilizados para los empates. Es decir, en una serie 1, 4, 4, 5, los dos valores 4 te darían la posición 2 y el valor 5 te daría la posición 4 porque ha contado que hay dos valores 4. En este tutorial vamos a deshacer estos empates utilizando la función contar si y nos devolverán todas las posiciones de forma continua. Y para los valores que estén repetidos crearemos dos ejemplos. En uno se le asignará un valor menor al valor que se muestre antes dentro del rango, y en el segundo ejemplo le asignará un valor mayor al valor que se muestre antes dentro del rango. Por tanto, vamos a utilizar la función jerarquía equivalente para obtener la posición que ocupa dentro del rango y con la función contar si para tratar los valores repetidos. La función jerarquía equivalente es la misma función que en versiones anteriores de Excel se llamaba función jerarquía. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y nos vamos a la pestaña Fórmulas y pulsamos en el comando Más funciones que encontramos dentro del grupo de opciones Biblioteca de funciones y en el desplegable seleccionamos la opción Estadísticas. Se nos muestran todas las funciones de esta categoría y buscamos la función jerarquía equivalente. Al pulsar sobre ella se nos muestra el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En esta función los dos primeros argumentos son obligatorios y el tercero nos permite indicar el orden en que se muestran los valores dentro del rango, es decir, si el valor mayor es el primer valor del rango o si el valor menor es el primer valor del rango. En el primer argumento seleccionamos la nota de la cual queremos conocer la posición que ocupa dentro del rango de notas, por lo que seleccionaremos la celda B2. En el segundo argumento debemos seleccionar el rango de valores donde buscar esa posición, por lo que seleccionaremos el rango que va de la celda B2 a la celda B11. Para la nota de Antonio debemos hacer exactamente lo mismo. En el primer argumento seleccionaríamos su nota y en el segundo argumento deberemos seleccionar el mismo rango de valores que en el ejemplo anterior. Y lo mismo para la nota de Juan, por lo que debemos dejar el rango de valores fijo para todas las notas. Seleccionamos el rango y pulsamos en la tecla F4 para dejarlo fijo utilizando referencias absolutas. Y el último argumento es optativo. Si no escribimos nada o escribimos un 0, el valor mayor del rango ocuparía la posición 1. En cambio, con cualquier otro valor distinto de 0, el valor menor del rango ocuparía la primera posición. Podemos ver varios ejemplos de cómo utilizar la función jerarquía en mis tutoriales anteriores. En nuestro ejemplo dejamos el argumento en blanco y al pulsar aceptar se nos muestra la posición que ocupa la nota de Ana dentro del rango. Por último, arrastramos la fórmula al resto de valores del rango mediante el icono que aparece en la parte inferior derecha de la celda, y se nos muestra la posición que ocupa cada valor dentro de este rango. Como vemos, los valores repetidos ocupan la misma posición y el siguiente valor salta una posición dentro del rango. Copiamos la función generada desde la barra de fórmulas y la copiamos en la celda de 2. En esta segunda columna vamos a anidar la función contar si para tratar los valores repetidos y que no salte ninguna posición dentro del rango. Con la función contar si contamos los valores que encontramos dentro del rango. Como mínimo siempre habrá uno, de ahí que insertaremos un -1 al final de la fórmula para igualarlo. Si hay dos valores, sumará 1 y quitará el empate, si hay 3, sumará 2 y así sucesivamente. Nos situamos en la barra de fórmulas y detrás de la función jerarquía insertamos un signo de más y anidamos la función contar si desde el cuadro de nombres. Pulsamos en la flecha que encontramos en el cuadro y seleccionamos la función contar si se nos muestra en el desplegable. Si no, pulsamos en más funciones y buscamos la función dentro de la categoría estadísticas y seleccionamos la función. Nos aparece el cuadro de diálogo de la función. En el primer argumento debemos seleccionar el rango. Para el primer valor, solo el rango que incluya este valor. Para el segundo valor, el rango de los dos primeros valores. Para el tercer valor, el rango de los tres primeros valores, y así sucesivamente. Para realizar esto, seleccionamos la celda de la primera nota, la celda B2.
Escribimos dos puntos y él de forma automática vuelve a insertar el valor B2. Para que al arrastrar el rango empiece desde la celda B2, nos vamos a la primera celda y la dejamos fija pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas. De esta manera, cuando arrastremos la fórmula al resto de celdas, el rango será desde la celda inicial, la celda B2, hasta la celda en la que estemos situados. En el segundo argumento debemos insertar el criterio, por lo que seleccionaremos la celda que hace referencia a la nota de Ana, en nuestro caso la celda B2. Y por último pulsaremos en el botón de aceptar. Y como explicamos anteriormente, le restaremos un 1. Como ya dijimos, va contando los valores dentro del rango. Como mínimo siempre habrá 1, de ahí el -1 del final de la fórmula para igualarlo. Si hay 2 sumará 1 y quitará el empate, si hay 3 sumará 2, y así con el resto de celdas del rango seleccionado. Por último, arrastramos la fórmula al resto de valores del rango mediante el icono que aparece en la parte inferior derecha de la celda. Se nos va mostrando la posición que ocupa cada valor dentro de ese rango. Si nos fijamos en el resultado, el valor mayor ocupa la primera posición dentro de este rango, y para los valores repetidos, como es el caso del 5 y el 10, la nota que se encuentra antes tiene un valor menor, como vemos para las notas de Ana y Merche. Como el valor de Ana está escrito antes, el orden que ocupa es inferior. Si ordenamos la tabla del valor mayor al menor, vemos que tenemos todos los valores continuos y los valores que están repetidos les asigna el orden según si están escritos antes que el valor que se repite. En la siguiente columna vamos a realizar algo similar, pero en este caso cuando hayan dos valores repetidos, el valor que esté escrito más tarde dentro del rango tendrá un orden superior al resto de valores repetidos dentro del rango. Copiamos la función jerarquía generada en la primera columna desde la barra de fórmulas y la copiamos en la celda E2. Nos situamos detrás de la función jerarquía que encontramos en la barra de fórmulas. Insertamos un signo de más y anidamos la función contar si desde el cuadro de nombres. Pulsamos en la flecha que encontramos en el cuadro y seleccionamos la función contar si se nos muestra en el desplegable. Al pulsar sobre la función nos aparece el cuadro de diálogo y en el primer argumento debemos seleccionar el rango que va de las celdas B2 a la celda B11 y lo dejamos fijo pulsando en la tecla F4 utilizando referencias absolutas. Y en el argumento criterio seleccionaremos la celda que hace referencia a la nota de Antonio, en nuestro caso la celda B2, y pulsaremos aceptar. Hasta ahora hemos obtenido con la función jerarquía la posición que ocupa en el rango, para el valor 10 la posición 1, y con la función contar si las veces que se repite en el rango para el valor 10, en nuestro caso 2 veces. Y ahora vamos a restarle las veces que aparecen en el rango seleccionado según en la celda en la que estemos situados, como vimos en el ejemplo anterior. Escribimos el signo de menos y volvemos a anidar la función contar si desde el cuadro de nombres, y nos aparece el cuadro de diálogo de la función para rellenar los argumentos. En el primer argumento debemos seleccionar el rango. Para el primer valor, solo el rango que incluya este valor. Para el segundo valor, el rango de los dos primeros valores. Para el tercer valor, el rango de los tres primeros valores, y así sucesivamente. Para realizar esto, seleccionamos la celda de la primera nota, la celda B2. Escribimos dos puntos y él de forma automática vuelve a insertar el valor B2. Para que al arrastrar el rango empiece desde la celda B2, nos vamos a la primera celda y la dejamos fija pulsando la tecla F4 utilizando referencias absolutas. De esta manera, cuando arrastremos la fórmula al resto de celdas, el rango será desde la celda inicial, la celda B2, hasta la celda en la que estemos situados. Y en el segundo argumento insertaremos el criterio. Seleccionaremos la celda que hace referencia a la nota, en nuestro caso la celda B2, y pulsaremos en el botón de aceptar. Con esta parte de la función obtenemos el número de veces que se repite este valor en el rango seleccionado, que en nuestro caso es 1. Por tanto, los resultados obtenidos con estas tres funciones son los siguientes: 1 para la función jerarquía, 2 las veces que se repite dentro del rango de las notas y 1 las veces que se repite en el rango seleccionado para este valor.
Por tanto, la operación nos devolvería como valor 2, que es la posición que ocuparía la nota de Antonio dentro del rango, ya que la nota de Paula está escrita posteriormente. Por último, arrastramos la fórmula al resto de valores del rango y se nos va mostrando la posición que ocupa cada valor dentro de ese rango. Si nos fijamos en los resultados, el valor mayor ocupa la primera posición de ese rango y para los valores repetidos, como son el caso del 5 y el 10, la nota que se encuentra después tiene un valor menor. Vamos a comprobar con la opción Evaluar fórmulas que encontramos en la pestaña Fórmulas los resultados que nos irán devolviendo las fórmulas utilizadas para cada celda. Para la nota de Antonio, la función jerarquía nos devuelve un 1, 2 serían las veces que se repite el valor 10 dentro del rango de valores que tenemos, y 1 las veces que se repite en el rango seleccionado para ese valor. Por tanto, nos devolvería como resultado un 2. Ahora vamos a realizar lo mismo para la nota de Paula. La función jerarquía nos devuelve un 1, 2 serían las veces que se repiten dentro del rango, y 2 veces las veces que se repiten en el rango seleccionado para ese valor. Por tanto, nos devolvería como resultado un 1. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función jerarquía anidada junto con la función contar sí para que nos devuelvan todas las posiciones de un rango de forma continua sin que salte ninguna posición dentro de ese rango. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!